Estos son los casos que ni siquiera el FBI pudo resolver. En este video, exploraremos algunos de los casos más desconcertantes y misteriosos que ni siquiera el FBI ha podido resolver. Desde desapariciones inexplicables hasta robos ingeniosos, estos misterios siguen sin respuesta hasta el día de hoy. Prepárate para adentrarte en el lado más oscuro y enigmático del crimen. El secuestro de D.B. Cooper. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que se identificó como Dan Cooper secuestró un vuelo de Northwest Orient Airlines entre Portland y Seattle. Después de recibir un rescate de $200,000 y 4 paracaídas, saltó del avión en pleno vuelo sobre el noroeste del Pacífico y desapareció sin dejar rastro. A pesar de una extensa investigación y múltiples teorías, la verdadera identidad de D.B. Cooper y su destino final siguen siendo un misterio. Las búsquedas en el área donde supuestamente saltó no revelaron ninguna pista concreta, y el dinero nunca fue gastado de manera rastreable. A lo largo de los años, numerosas personas han sido sospechosas, pero ninguna evidencia concluyente ha surgido para resolver el caso. ¿Podría estar Cooper aún vivo, viviendo una vida tranquila con su botín, o su salto fue su final trágico? La falta de respuestas ha dejado este caso como uno de los más grandes enigmas de la historia criminal de Estados Unidos. El asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco aterrorizó el norte de California entre los años 1968 y 1969, reclamando al menos 5 víctimas confirmadas y enviando cartas crípticas a los medios de comunicación y la policía. El asesino se burló de las autoridades con códigos y mensajes cifrados, algunos de los cuales aún no han sido descifrados. A pesar de una extensa investigación y múltiples sospechosos, el FBI y otros organismos policiales nunca lograron identificar al Zodíaco. La cantidad de teorías es abrumadora, desde policías retirados hasta escritores aficionados, pero ninguna ha proporcionado pruebas concluyentes. Los métodos del Zodíaco, su habilidad para desaparecer sin dejar rastro y la falta de un motivo claro han hecho de este uno de los casos más infames y desconcertantes de la historia criminal. La pregunta persiste: ¿quién era el asesino del Zodíaco y por qué nunca fue atrapado? Antes de seguir con el video, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido fascinante sobre los mayores misterios. Continuemos. El misterio de la Dalia Negra. El asesinato de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, es uno de los casos más notables y horripilantes de Los Ángeles. En enero de 1947, su cuerpo fue encontrado mutilado y cortado en dos en un terreno baldío. La brutalidad del crimen y la vida misteriosa de Short capturaron la atención del público y la prensa. A pesar de una investigación intensiva y numerosos sospechosos, incluyendo médicos y figuras prominentes de Hollywood, el asesino nunca fue identificado. El caso sigue abierto y ha inspirado innumerables libros, películas y teorías conspirativas. La naturaleza grotesca del asesinato y la falta de pistas concretas han mantenido vivo el misterio. ¿Quién mató a la Dalia Negra y por qué? Este enigma sombrío sigue siendo una de las mayores incógnitas de la historia criminal estadounidense. La desaparición de Jimmy Hoffa. El 30 de julio de 1975, el líder sindical Jimmy Hoffa desapareció misteriosamente desde un estacionamiento en Detroit. Hoffa, quien había tenido vínculos con la mafia y enfrentaba problemas legales, estaba esperando una reunión con 2 figuras de la mafia. Sin embargo, nunca llegó a la reunión y su destino sigue siendo un misterio. A pesar de numerosas teorías que van desde ser enterrado bajo el estadio de los New York Giants hasta ser incinerado en una planta industrial, ningún rastro de Hoffa ha sido encontrado. El FBI ha seguido múltiples pistas y ha excavado numerosos sitios, pero la desaparición de Hoffa sigue sin resolverse. Este caso ha generado un sinfín de teorías y especulaciones, convirtiéndose en uno de los misterios criminales más famosos de la historia de Estados Unidos. ¿Qué le ocurrió realmente a Jimmy Hoffa? El secuestro de Madeleine McCann. El 3 de mayo de 2007, Madeleine McCann, una niña británica de 3 años,
desapareció de su apartamento de vacaciones en Praia da Luz, Portugal, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. La desaparición de Madeleine atrajo la atención mundial y generó una investigación internacional. A pesar de numerosos avistamientos reportados y una investigación exhaustiva que incluyó a las autoridades portuguesas y al FBI, Madeleine nunca fue encontrada. El caso ha suscitado una gran cantidad de teorías y sospechosos, pero hasta la fecha no se ha encontrado ninguna pista concluyente sobre su paradero. La desaparición de Madeleine McCann sigue siendo uno de los casos de personas desaparecidas más mediáticos y desconcertantes del mundo. ¿Qué pasó realmente con Madeleine esa noche fatídica? El enigma de la identidad de Cicada 3301. Cicada 3301 es un seudónimo para una misteriosa organización que ha publicado complejos acertijos y rompecabezas en Internet desde 2012, aparentemente para reclutar individuos altamente inteligentes. Los desafíos combinan elementos de criptografía, informática, literatura y filosofía, y han captado la atención de muchos en la comunidad en línea. A pesar de los esfuerzos de numerosos criptógrafos, expertos en seguridad y el FBI, la verdadera identidad y propósito de Cicada 3301 siguen siendo un enigma. Las teorías van desde una agencia de inteligencia secreta hasta un grupo de hackers con fines desconocidos. La complejidad y el misterio detrás de estos rompecabezas han generado una fascinación global. ¿Quién está detrás de Cicada 3301 y cuál es su verdadero objetivo? El misterio del hombre de Somerton. El 1 de diciembre de 1948, un hombre no identificado fue encontrado muerto en la playa de Somerton, cerca de Adelaide, Australia. No llevaba identificación y todas las etiquetas de su ropa habían sido removidas. Entre sus pertenencias se encontró un trozo de papel con las palabras Tamam Shud, que significa terminado en persa. Este hallazgo llevó a un pequeño libro de poesía persa encontrado en un automóvil cercano que contenía un código sin descifrar. A pesar de los esfuerzos del FBI y otros investigadores internacionales, la identidad del hombre de Somerton y la causa de su muerte siguen siendo un misterio. Este caso ha generado numerosas teorías, desde espionaje hasta suicidio. ¿Quién era el hombre de Somerton y qué le sucedió realmente? El robo del Banco de Estados Unidos en 1972. En marzo de 1972, un grupo de ladrones logró realizar uno de los robos bancarios más audaces de la historia en Laguna Niguel, California. Los ladrones cavaron un túnel desde un sistema de alcantarillado cercano hasta la bóveda del United California Bank y se llevaron un estimado de $9 millones en efectivo y objetos de valor. A pesar de los esfuerzos del FBI, los ladrones nunca fueron capturados y el dinero nunca fue recuperado. El sofisticado plan y la ejecución precisa del robo dejaron perplejas a las autoridades. El caso sigue siendo uno de los mayores robos sin resolver en la historia de Estados Unidos. ¿Cómo lograron los ladrones evadir la justicia y qué hicieron con el botín? El misterio de la desaparición Brandon Swanson. En mayo de 2008, Brandon Swanson, un estudiante universitario de 19 años, desapareció después de que su coche se quedara atascado en un camino rural en Minnesota. Brandon llamó a sus padres para pedir ayuda y describió su ubicación, pero cuando llegaron no pudieron encontrarlo. A pesar de una búsqueda exhaustiva por parte de la policía y el FBI, nunca se encontró ningún rastro de Brandon. Las teorías sobre su desaparición van desde accidente hasta secuestro, pero ninguna ha sido confirmada. ¿Qué le sucedió a Brandon Swanson aquella noche? La desaparición de Maura Murray. El 9 de febrero de 2004, Maura Murray, una estudiante universitaria de 21 años, desapareció después de un accidente de coche en una carretera rural en New Hampshire. Antes de desaparecer, Maura había informado a sus profesores que tenía que ausentarse por una emergencia familiar, que resultó ser inexistente. La escena del accidente sugería que Maura había dejado el lugar por su cuenta, pero nunca se encontró rastro de ella. El FBI y la policía local investigaron intensamente, pero no se encontraron pistas concluyentes sobre su paradero. La desaparición de Maura
ha generado numerosas teorías, desde fuga voluntaria hasta secuestro. ¿Qué le sucedió a Maura Murray aquella noche? El caso del asesino del Río Verde, Gary Ridgway, conocido como el asesino del Río Verde, es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos, con al menos 49 víctimas confirmadas. Sin embargo, a pesar de su captura y confesión, se cree que Ridgway podría estar vinculado a muchas más muertes que nunca se resolvieron. El FBI continúa investigando los casos sin resolver que podrían estar relacionados con Ridgway, pero la verdadera magnitud de sus crímenes puede que nunca se sepa. ¿Cuántas vidas tomó realmente el asesino del Río Verde y habrá justicia para todas sus víctimas? El misterio de The Chicago Tylenol Murders. En 1982, 7 personas en el área de Chicago murieron después de ingerir cápsulas de Tylenol que habían sido adulteradas con cianuro. Este caso llevó a una masiva retirada de productos y cambios en la legislación sobre la seguridad de los medicamentos. A pesar de una extensa investigación por parte del FBI y otros organismos, el perpetrador nunca fue identificado. Las teorías sobre quién pudo haber cometido estos crímenes van desde terrorismo hasta venganza personal, pero ninguna ha sido confirmada. Los Tylenol Murders cambiaron para siempre la forma en que se empaquetan y distribuyen los medicamentos, pero el caso sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Quién fue responsable de estas muertes y por qué? El misterio de The Soder Children. En la víspera de Navidad de 1945, la casa de la familia Soder en Fayetteville, West Virginia, se incendió y 5 de los 10 hijos de la familia desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de las búsquedas exhaustivas y la investigación del FBI, nunca se encontraron restos de los niños. La familia Soder recibió numerosas pistas y avistamientos a lo largo de los años, pero ninguno llevó a una resolución. El caso ha generado múltiples teorías, desde secuestro hasta conspiración. La falta de pruebas concluyentes y las extrañas circunstancias del incendio han mantenido este misterio vivo. ¿Qué pasó realmente con los niños Soder aquella fatídica noche? The Isdal Woman. En noviembre de 1970, el cuerpo carbonizado de una mujer no identificada fue encontrado en el valle de Isdalen en Noruega. Las etiquetas de su ropa habían sido cortadas y sus huellas digitales habían sido raspadas, dificultando su identificación. La policía encontró varias maletas con posesiones personales en una estación de tren cercana, pero ninguna proporcionó pistas concluyentes sobre su identidad. A pesar de los esfuerzos del FBI y la Interpol, la identidad de la Isdal Woman y las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Las teorías van desde espionaje hasta suicidio, pero ninguna ha sido confirmada. ¿Quién era la Isdal Woman y qué llevó a su trágica muerte? The Boy in the Box. En 1957, el cuerpo de un niño no identificado, conocido como The Boy in the Box, fue encontrado en una caja de cartón en Filadelfia. A pesar de una intensa investigación por parte de la policía y el FBI, la identidad del niño y las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. La falta de pruebas concluyentes y la ausencia de personas que lo reclamaran han hecho que este caso sea uno de los más desconcertantes en la historia criminal de Estados Unidos. ¿Quién era The Boy in the Box y qué le sucedió? El misterio del secuestro de Johnny Gosch. En 1982, Johnny Gosch, un repartidor de periódicos de 12 años, desapareció mientras realizaba su ruta matutina en West Des Moines, Iowa. El caso de Johnny fue uno de los primeros en aparecer en cajas de leche en Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos del FBI y la policía local, nunca se encontraron rastros de Johnny. Décadas después, su madre, Noreen Gosch, afirmó que Johnny había escapado de una red de trata de personas y la había visitado brevemente. Aunque estas afirmaciones no han sido verificadas, el caso sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Qué le sucedió a Johnny Gosch y está realmente vivo? El misterio de The Springfield 3. En junio de 1992, 3 mujeres, Cheryl Levitt, su hija Susie Streeter y la amiga de Susie, Stacy McCall, desaparecieron de su casa en Springfield, Missouri.
No había señales de lucha y sus pertenencias quedaron intactas. A pesar de una extensa investigación y la participación del FBI, las mujeres nunca fueron encontradas y no se han identificado sospechosos. Las teorías sobre su desaparición van desde secuestro hasta homicidio, pero ninguna ha sido confirmada. ¿Qué pasó con The Springfield Three? El misterio de The Hinterkaifeck Murders. En 1922, 6 miembros de la familia Gruber fueron brutalmente asesinados en su granja en Hinterkaifeck, Alemania. A pesar de una investigación intensiva y la participación del FBI en años posteriores, el asesino nunca fue identificado. Las circunstancias extrañas del caso, como los ruidos misteriosos en la granja antes de los asesinatos y el hecho de que el asesino vivió en la casa durante días después de los crímenes, han generado numerosas teorías y especulaciones. ¿Quién cometió los Hinterkaifeck Murders y por qué? The Beaumont Children. En 1966, los 3 hermanos Beaumont desaparecieron de una playa en Adelaida, Australia. A pesar de una búsqueda masiva y la participación del FBI, nunca se encontraron rastros de los niños. El caso ha generado múltiples teorías, desde secuestro hasta homicidio, pero ninguna ha proporcionado respuestas concluyentes. La desaparición de los Beaumont Children sigue siendo uno de los casos más desconcertantes de Australia. ¿Qué pasó realmente con los Beaumont Children? El misterio de The Circleville Letters. En la década de 1970, los residentes de Circleville, Ohio, comenzaron a recibir cartas anónimas con amenazas y acusaciones. A pesar de la investigación del FBI y las fuerzas del orden locales, el autor de las cartas nunca fue identificado. Una de las teorías más notorias involucraba a Paul Freshour, quien fue condenado por intentar asesinar a su cuñada, pero las cartas continuaron incluso mientras él estaba en prisión. ¿Quién era realmente el autor de las cartas de Circleville y cuál era su motivación? ¿Cuál de estos casos te parece el más intrigante y por qué? ¿Conoces algún otro misterio sin resolver que te gustaría que investigáramos en futuros videos? No olviden suscribirse al canal y comentar qué les ha parecido este video en los comentarios. Nos vemos en el próximo misterio fascinante. Hasta la próxima, curiosos del mundo.